Muy pocos conocen que hace más de 100 años un dominicano y nativo de la ciudad de La Vega construyó un avión al que bautizó Poliplano, con lo que se dio inicio en el país a la historia de la aviación. Hoy vamos a hablar de Zoilo Hermógenes García Peña, el vegano que conquistó los cielos. Nació en la ciudad de La Vega el 21 de diciembre de 1881. Se graduó de ingeniero civil en el Instituto Industrial du Nord de la France en París y le fue otorgado el Exequatur para ejercer la ingeniería, siendo el primer vegano, obvio dominicano, en graduarse en dicha disciplina. Para el 1911 inventó un tipo de avión al que llamó poliplano porque presentaba varios planos que le impedían al aparato caer a tierra si le ocurría algún inconveniente o un paro en el motor. Los planos de este avión más adelante fueron patentizados por él y aunque recibió buenas y tentadoras ofertas de personas en el extranjero, especialmente Estados Unidos, nunca los vendió. El avión fue creado en su país natal y volado por él en los Estados Unidos. Luego, desconocidos destruyeron el aparato incendiando el hangar donde se encontraba en la ciudad de Nueva York. De ese histórico aparato que incluía nuevas innovaciones para esa época, queda solo una fotografía. Su invento fue aceptado en el famoso Club de Aviación de San Luis en Estados Unidos. El ingeniero García fue el primer piloto dominicano y es considerado el padre de la aviación dominicana. Y antes de continuar con el video, déjenme recordarles que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario, tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma le voy midiendo cuántos sí y cuántos no, además de que YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ahora sí, seguimos con el video. El pasado 21 de diciembre se conmemoraron 146 años del nacimiento de uno de los más grandes pioneros de la ciencia y la aviación en la historia de la República Dominicana, Zoilo Hermógenes García Peña, conocido como Mojito. Su legado, aunque quizás no tan reconocido como el de otros grandes inventores, marcó el inicio de la aviación en el país y dejó una huella que perdura hasta nuestros días. Zoilo García Peña fue un visionario con una mente adelantada a su época. Desde joven demostró un interés por la ciencia y la tecnología. El 21 de octubre de 1901 llegó a Francia sin conocer el idioma y tan solo en un mes logró aprenderlo, consiguiendo que las autoridades universitarias permitieran de inmediato su ingreso a la carrera de ingeniería, donde se graduó como ingeniero civil en el Instituto Industrial du Nord, siendo el primer dominicano en obtener este título en esa nación europea. Pero su fascinación por la ingeniería no se quedó en lo convencional. Zoilo soñaba con algo mucho más grande. Al regresar al país en el 1908 se casó con Luisa Teresa Fernández Pérez, hija del ciudadano español abogado José Fernández y de la señora Josefa Pérez, procreando a Zoilo Hermógenes, Gena de la Concepción, Triana Mercedes y Tirso de Jesús García Fernández. En 1910-1911, Zoilo diseñó y construyó el Poliplano, un avión que se consideró un verdadero avance para la aviación de su tiempo. Este aparato innovador contaba con múltiples alas o planos que le otorgaban una estabilidad única, evitando que el avión cayera en caso de un mal funcionamiento del motor. Esta estructura no solo lo hacía más seguro, sino que le daba una ventaja sobre otros diseños de la época, como el avión de los hermanos Wright. Este lo mostró a los Estados Unidos, dejando asombrado a los ingenieros de esa urbe, los cuales tenían el interés de dar vida a la industria de la aviación mundial. El poliplano no solo fue un logro técnico, representó un salto importante en la historia de la aviación mundial. Los planos de este avión más adelante fueron patentizados por él y aunque recibió buenas y tentadoras ofertas de personas en el extranjero, especialmente Estados Unidos, nunca los vendió. Decidió en cambio mantener la creación en su país natal, un acto de orgullo y dedicación a la patria que lo vio nacer. Zoilo no solo fue un inventor, sino también un pionero en el aire. Fue el primer piloto dominicano, lo que lo convirtió en un referente en la aviación, no solo de su país, sino de toda América Latina.
En 1911 su poliplano fue aceptado en el famoso Club de Aviación de San Luis en Estados Unidos, lo que solidificó aún más su estatus de pionero y lo colocó entre los más grandes inventores de la época. Posteriormente, este viajó a Estados Unidos para hacer una demostración con un prototipo, pero fue destruido en un incendio presuntamente provocado dentro de un hangar en la ciudad de Nueva York. Hasta el momento se desconoce qué ocasionó el fuego. Zoilo nunca perdió su espíritu emprendedor. El poliplano, aunque ya no existe físicamente, permanece en la historia como un símbolo de la creatividad y la innovación de un dominicano que soñó en grande. Este aparato tenía características tan innovadoras que, según las informaciones de la época, el diseño superaba el primer diseño de avión de los hermanos Wright, quienes se constituyeron en los pioneros en volar un aparato más pesado que el aire. En República Dominicana, el ingeniero García también trabajó en la construcción del ferrocarril de Sánchez La Vega y también ocupó el cargo de director de obras públicas. En Santo Domingo construyó la Casa de las Raíces denominada Villa Ajena. Fue bautizada con el nombre de Villa Ajena en honor a una de sus hijas, tras un cuidadoso proceso de conservación arquitectónica. Villa Ajena, mejor conocido como la Casa de las Raíces, ha recuperado su esplendor. Fue construida en 1914 por el ingeniero Zoilo Hermógenes García para su residencia familiar en el tradicional sector de Gasco en Santo Domingo. Hoy es importante recordar la figura de Zoilo Hermógenes García Peña, el hombre que rompió barreras en un campo tan complejo y arriesgado como la aviación. Si bien su historia no siempre ha sido reconocida como merece, su invención y su espíritu pionero siguen siendo fundamentales para la historia de la aviación, no solo en la República Dominicana, sino en toda América Latina. Zoilo García Peña, conocido por su humildad y dedicación a su país, es sin duda uno de los grandes héroes nacionales. A 146 años de su natalicio, su legado continúa siendo una fuente de inspiración para generaciones de dominicanos y dominicanas que sueñan con alcanzar las estrellas, como lo hizo él desde la tierra de La Vega, donde nació el primer hombre que voló un avión dominicano, el padre de la aviación dominicana. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo y legado de Zoilo García Peña? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo cuántos los conocían y cuántos no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si le gustó. Recuerden suscribirse. Y sin más, nos vemos en la próxima.